Muy bien, estimados estudiantes, vamos a hablar acerca de la corriente libertadora del norte. ¿Y qué es la corriente libertadora del norte? ¿Quién encabeza esta corriente libertadora? ¿En qué contexto se da? Estamos hablando de la independencia del Perú, estamos hablando de la consolidación de la independencia. Recuerden lo siguiente, que la independencia del Perú lo hacen los peruanos. Si bien es cierto, hay colaboración de dos ejércitos extranjeros, como el argentino y el de la Gran Colombia, eso no quiere decir que ellos vinieron e hicieron todo el trabajo. Ellos vienen y complementan un proceso. El señor don José de San Martín, por ejemplo, llega al Perú simplemente persiguiendo a los españoles que habían huido de España, mientras que el señor Simón Bolívar tenía un plan expansionista con respecto a su país. Él no vino al Perú porque le cayéramos bien o nos quería o tenía una mentalidad, oh, qué bacán, ayudemos a los peruanos. Para nada. Simón Bolívar vino acá porque su proyecto era expandir su territorio del norte, anexar territorios peruanos, la Gran Colombia, anexar en el buen término, por no decir quitarnos territorios, y finalmente entra al Perú a petición del Congreso de Javier Luna Pizarro. Luna Pizarro era el primer presidente del Congreso peruano y es el que tramita con otros criollos la llegada del ejército bolivariano. Y lo tramita porque una vez que don José de San Martín proclama la independencia el 28 de julio de 1821, como por ejemplo el primer congreso, el primer colegio, entre otros, y algunos ministerios, pero don José de San Martín se retira, se va. Se va, se retira de expulsado de la corriente libertadora del norte. A ver, chicos, me confirman, por favor. Gabriel me dice que se escucha entrecortado. ¿Se escucha bien, jóvenes? ¿Me confirman? Dígame. Sí, se escucha bien. Ah, ya, se escuchaba mal hace un instante. Ya, debe ser la conexión. Si me dan por interno, me dicen todo bien. Sí, pues a veces el internet, por más veloz que sea, tiene estas cositas. Pero, bien, igual, vamos a continuar. Entonces, la corriente libertadora del norte es una corriente con una finalidad expansionista. Llega al Perú y consolida la independencia no solamente de nuestro país, sino de toda América. El Perú, el Perú logra su independencia definitiva, ¿no? Cuando es derrotado la Serna, virrey, con el apoyo del ejército de Bolívar, porque Bolívar no pelea en esta batalla, y se firma un tratado llamado la Capitulación de Ayacucho, en la cual, ya vamos a ver más adelante, en la cual van a haber muchos puntos que pareciera que el Perú fue el que perdió y no el que ganó esta batalla simbólica en la ciudad de Ayacucho. A ver, esta corriente libertadora del norte es dirigida por Simón Bolívar. Su financiamiento de la expedición va a estar a cargo de la élite criolla colombiana. Ojo, porque en aquel tiempo no había ni Venezuela, ni Ecuador, ni Colombia. Todo ese territorio se llamaba la Gran Colombia. Y dentro de estos criollos colombianos había muchos capitalistas británicos. Recuerda que la independencia de Sudamérica va a ser influenciado bastante, pero bastante, por británicos, porque el imperio británico o el imperio inglés buscaba debilitar las colonias españolas.
porque España era una de sus grandes competencias, bueno, en este caso de Europa. España e Inglaterra por muchos años han disputado la hegemonía del mundo. ¿Cuál es la potencia más contundente? ¿Quién tiene la mejor armada? ¿Quién tiene los mejores barcos? ¿Quién tiene las mejores colonias? Entonces, recuerden también que Francia financiaba la independencia de Estados Unidos, ¿no? Para que Inglaterra también caiga. Sí, así es, Alexandra, eso es correcto. Eso es correcto. Bien, entonces, estas personas que deciden apoyar la independencia de esta parte del mundo son básicamente gente adinerada, en este caso británicos, apoyados obviamente en personas locales, ¿no? En este caso Bolívar. Bolívar tuvo una formación militar. Además, él creía que el continente americano tendría que unirse en una federación de repúblicas. Bien, haga mención a que asegure la independencia hispanoamericana. Bolívar tenía el sueño de unificar toda América. Ese es el sueño bolivariano, unificar América, bajo una misma bandera para protegerse de los extranjeros. Pero al final, bueno, solamente era de boca para afuera. Sabemos que en muchos de sus actuares, en muchos de sus actos, Bolívar demostró todo lo contrario. Recordemos, a ver, chicos, todos o la gran mayoría aquí que somos peruanos, recuerden que la primera guerra que tiene el Perú como país, como república, la primera guerra nos la declara Simón Bolívar. Simón Bolívar nos declaró la guerra, ni bien terminó la capitulación de Ayacucho, el primero que nos toca la puerta y nos dice, te declaro la guerra, es el mismo Bolívar. ¿Y por qué hace eso? Porque el Congreso demoró en pagarle sus viáticos, porque Bolívar cuando pelea en la independencia o su ejército cuando pelea en Ayacucho, ellos vienen por dinero, ellos vienen por plata, money, cash, efectivo, ellos vienen por business, ellos no vienen por la idea de la libertad, no, eso no. Recuerda que en todo proceso histórico, a nivel universal, mundial y peruano, todo tiene un trasfondo económico, plata, ¿ya? Poco o nada le importa a los militares o políticos el bienestar o los sueños o los ideales de un país o de alguna nación. Si tú tienes claro esto, que te enseña la historia, vas a tener claro todo tu vida, lo que es la política. Y no te vas a dejar engañar por cualquier politiquero mequetrefe de pacotilla, o cualquier mentiroso, o cualquier individuo que diga que quiere hacer cambios reales en un país cuando lo único que quiere es cambiar su propia vida y no la de los peruanos. Bien, entonces no vayamos a caer en esta idea. Por muchos años se enseñó en los colegios que la independencia lo hacen San Martín y Bolívar. Bien, yo te digo una cosa, eso es mentira. La independencia lo hacen los peruanos. Ellos vienen y complementan un proceso que ya había comenzado, con Tupac Amaru, que había comenzado en el Gran Pajatén, con Santos Atahualpa, que había comenzado con Francisco de Sera en Tacna, con los hermanos Pumacagua, ahí en Cusco, los hermanos Angulo. Entonces, el proceso de independencia es un proceso largo, difícil, agreste, lleno de conflictos y traiciones. Y hablo de traiciones porque ni bien el Perú se independiza, los peruanos nos dimos cuenta que los soldados que no eran peruanos firmaron la capitulación de Ayacucho, donde el Perú entregaría dinero a los españoles. O sea, por haber perdido, teníamos que haberle pagado. O sea, ¿dónde se ha visto que un país que gana le paga al perdedor? Porque el Perú paga a los españoles. ¿Qué le paga? El pasaje de vuelta a España.
Uno, si el español no quería irse a España o al continente europeo, podía quedarse en el Perú con el mismo cargo militar con el cual se enfrentó a los peruanos. Es decir, si yo vencí a un general, bueno, tu general, ya te vencí. Si quieres, puedes seguir siendo general en mi ejército. Y te voy a pagar, y te voy a indemnizar, y voy a proteger a tu familia. Eso decía la capitulación de Ayacucho. Si bien es cierto, no se cumple al 100%, el documento estaba ahí, pues. El documento estaba ahí. Una ofensa a los que dieron su vida en la Pampa de Aquinua. Una ofensa a todos aquellos que murieron en nombre real de la independencia. Bien, continuamos. Hablando de nuestro amigo Simón Bolívar, yo en lo particular, bueno, cuando comencé a leer de verdad, ya pasada la adolescencia, a puertas de ingresar a la universidad, ya desde la academia, fui descubriendo muchas cosas que a mí me engañaron de pequeño, ¿no? Me dijeron Bolívar, lo máximo, San Martín, lo máximo. San Martín apenas independizó el Perú, se fue corriendo. Don José de San Martín no es ningún héroe. Es una ficha clave, claro que sí, en la proclamación de la independencia, que solamente es proclamación de la boca para afuera porque los españoles seguían en el Perú. Los españoles no se habían ido, se fueron de Lima, pero se van a enquistar en Ayacucho, Cusco, Moquegua, Arequipa, ahí van a estar los españoles. Entonces la independencia de San Martín fue pura finta, pura ficticio, finger. En el caso de San Martín no fue contratado, en el caso de Bolívar sí fue contratado. Don José de San Martín viene, como te voy a repetir, buscando a los españoles que habían huido de Argentina, en la independencia de Argentina. Y él tenía que derrotarlos para que no vuelvan a Argentina. O sea, él quería defender su propia independencia. Pero al final no se enfrenta con él. El que se enfrenta es su general Arenales. Arenales, y Arenales encima era español, ni siquiera era argentino. O sea, un mismo español votó a los españoles, Arenales. Pero Bolívar sí viene contratado. Y fue todo un problema esto. Es que San Martín ya lo sabía, el Perú no estaba preparado para nacer como país. Aún no estaba preparado. Bien. Vamos a ver los antecedentes de la corriente libertadora del norte. Se da la formación de la Gran Colombia. Las ciudades más importantes, Caracas, Bogotá y Quito, las del norte, ¿no? Que luego harían el país o los países de Venezuela, Colombia y Ecuador. Menciono aquí que la Junta de Gobierno de Caracas, que fue el primer intento de independencia, pero fue derrotado por los realistas. Vienen las cartas de Jamaica. Bolívar consigue financiamiento de comerciantes ingleses. Recuerda también que parte de Centroamérica como Panamá en la actualidad es un país, pero Panamá pertenecía a lo que era Bogotá o la llamada Gran Colombia. Las primeras expediciones en la cual la corriente libertadora del norte expulsa a los españoles de este territorio serían las campañas, como ya conocemos, de Bogotá, Caracas y Quito. El Congreso de Angostura, se funda la Gran Colombia y sería la base de la federación que se esperaba llegue hasta Perú, Chile, Argentina y otros países más. Hasta ese momento no existía la llamada Bolivia. Bolivia, a ver, ¿cuál es la historia de Bolivia? Te comento, yo he tenido la suerte de conversar con algunos estudiantes universitarios de humanidades bolivianos, ya hace un par de años atrás, y es complicado escucharlos, porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. ¿Cómo nace Bolivia? Hay defensores que dicen que Bolivia se independiza de lo que era la capitanía de Charca, al sur del Perú, cerca de Potosí.
y que siempre quiso ser independiente. Pero la gran mayoría sabe, tanto peruanos como bolivianos, que Bolivia es conocido como el Alto Perú. Bolivia fue el Alto Perú. Este Alto Perú, con gran población indígena, que lucharían contra los españoles con un general bolivariano llamado Sucre. Luego de la batalla de Ayacucho, Sucre viaja al sur del Perú y ahí se enfrenta a los últimos grupos españoles. Y Sucre, al enterarse que el Congreso peruano no pagó lo que prometió para la batalla de Ayacucho y demás, decide independizar esa región del sur. Y aparte de independizarlo, le dice a su jefecito, Simón: oye, Simón, yo te quiero mucho y te voy a nombrar, voy a poner tu nombre a este país, que lo voy a independizar para ti. Y así nace Bolivia, en honor a Bolívar, por la deuda que tenían con el Perú. Y ya, bueno, en cosas personales, ya esto es fuera de la historia oficial, Bolívar se va a la Gran Colombia y bueno, se sabe mucho en su vida personal de Bolívar que él no tenía una vida sentimental o familiar, perdón, familiar concreta, una vida familiar a la cual él cuide o respete. Se sabe que Bolívar llega a la Gran Colombia y se queda con la esposa de Sucre. Mira, Sucre, que dio la vida por Bolívar, el que le hace un país todavía, Bolívar va y se queda con su esposa. Y tienen ahí una relación extramatrimonial, muy conocida y comentada, porque Sucre, al enterarse, va hacia la Gran Colombia a reclamar los derechos de todo esposo, y Sucre es acusado de traición y es ejecutado. ¿No? Para que veas más o menos a qué nivel de estamos hablando, ¿no? Estas personas que se dedicaron a las guerras en este periodo, no solamente Bolívar, Sucre, sino casi todos, porque igual los que lucharon por independencia, por ejemplo, los primeros presidentes del Perú, también hicieron desbarajustes. No fueron ningunos angelitos. Por eso cuando San Martín llega al Perú y dice: oh, ¿qué? ¿Esto voy a independizar? San Martín se dijo: ¿esto va a ser país? Mejor me quedo en mi casa. Por eso que a don José San Martín, cuando crea el Congreso, lo primero que hace el Congreso es decir: don José San Martín sea nuestro primer presidente. Don José San Martín a lo Gareca agarró y ¡pum! Me voy. Igualito, chapó su carro, chapó su caballo y arrancó. El Perú no está preparado para que sea un país, ni hablar. Es más, y lo independizamos del virreinato, mejor que venga un rey. Si quieres te consigo un rey de Europa. Yo tengo un montón de amigos reyes en Europa, dijo San Martín. E intentó traer a un personaje importante. A ver, chicos, ¿quién sabe? Don José de San Martín, ¿a quién intentó traer para que sea el rey del Perú? Muy bien, Cristian González, excelente, este es. Uno no hemos hecho por interno. ¿Quién más me dice? A ver. ¿A quién intentó traer? Muy bien, Ronaldo Damasco, van 2. Alondra, van 3. Hugo, no pues, Hugo, ¿qué estás consumiendo? ¿Cómo que a Hitler? Hitler ni nacía. No, ahí me dicen por interno. Así es, profesor. Don José San Martín intentó traer a Napoleón Bonaparte para que gobierne en el Perú. Claro, Napoleón Bonaparte, a Napoleón Bonaparte. Pero bueno, no fue aceptado eso, no fue aceptado. Bien, él quería crear una
una monarquía constitucional como la que había en Inglaterra. Bien, entonces, pero todo no era tan malo, hubieron personajes buenos. No hay que dejar de mencionar a Francisco de Miranda, uno de los grandes precursores, ideólogos caraqueños, así que llamarlo venezolano, muy importante en independencia. Francisco de Miranda, no te digo, importante venezolano. Él trae las ideas, muchas ideas de la Ilustración América. Comisión Sánchez Olmedo. Él es José Faustino Sánchez Carrión. Chicos, cuando termina la corriente libertadora del sur y Bolívar, perdón, y don José de San Martín ya decide retirarse, él igual va a ser retenido en el Perú un tiempito, porque lo queríamos, acá era imposible que el Perú avance sin la figura de un líder, y San Martín tuvo que quedarse. Cuando él se queda, planea con los militares peruanos que a su partida ellos tenían que enfrentarse a los rezagos españoles en la sierra. Y bueno, a estas campañas en la sierra de los primeros peruanos, los militares peruanos, estas campañas se llaman las campañas de puertos intermedios. ¿Ya? Comenzaría de repente ahí con la campaña en Moquegua, Tacna, Cusco. Lamentablemente todas estas campañas militares contra los españoles, todas son derrotas. Al ser derrotas, es que nos vemos obligados, ¿no? a convocar a Bolívar. Era una situación muy compleja, una situación muy difícil. Bien. Era muy difícil porque creo que no teníamos otra opción. O llamamos a Bolívar y le pagábamos su capricho, o simplemente los españoles nos volvían a colonizar. Mira, acá me dice la Comisión Sánchez Olmedo va a Guayaquil. ¿Para qué? Para hablar con Bolívar y comentarle la situación que estaba viviendo el Perú. El Congreso peruano, ante el caos político, invita a Bolívar al Perú. Lo invita, obviamente, con plata, ¿no? A ver, este Congreso peruano va a atravesar problemas. Entre los principales problemas son las derrotas en la campaña de los puertos intermedios. No te olvides, te voy a repetir que estas campañas de puertos intermedios es cuando el Congreso envía el ejército peruano a luchar contra los rezagos españoles. Y bueno, no va a tener ningún tipo de éxito. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone a estos españoles que intentaban retomar el Perú? Sería Ribagüero. Bien. El señor Lacerna, virrey, o el último virrey que quedaba acá, busca refuerzos y va a hacer un gran ejército en los Andes. ¿Cuál es la solución del caos político? Bueno, la única solución para acabar con estos miserables españoles es permitir el ingreso de Bolívar al Perú. ¿Quién lo sugiere? Su amigo Sucre. Envían la Comisión Sánchez Olmedo a Guayaquil, firman los pormenores y Bolívar sería bienvenido en el Perú. Así es como entra Bolívar. Bolívar entra debido al caos militar, caos político que reinaba en nuestro país. Para variar, han pasado 200 años y seguimos en caos. Si en la independencia no teníamos quien nos gobierne porque San Martín no quiso gobernarnos, San Martín se fue y dejó al Congreso solo, han pasado 200 años y seguimos en lo mismo. No tenemos un gobierno, no tenemos a alguien que represente el país. Entonces, si tú crees que el problema es de hoy
¿O el problema comenzó cuando Castillo habló del pollo que estaba vivo o estaba muerto? No, el problema es que existía antes. El problema del Perú se inicia con su propia independencia. ¿Cuándo va a cambiar esto? Ojalá que algún día. ¿Quiénes son los llamados a cambiar esto? Ustedes. Nadie más. Ustedes. ¿Eh? Te hablaba hace un instante, antes de entrar a este puntito de la llegada de Bolívar al Perú, que Bolívar no era muy conocido por su dedicación familiar. Hay muchas personas que atacan a Bolívar, ¿no? Tú te vas a un debate de historia en las principales universidades del Perú, hablamos de San Marcos, Villarreal, Callao, Cantuta, donde hay letras, obviamente, ¿no? Y vas a ver que a Bolívar le dan, pero peor que hijo. Así es más o menos así, Alexandra, más o menos así. Muy bien. Sí, tienes razón. Vamos a conocer un poquito a una persona que sí fue capaz de dominar al monstruo, a la bestia de Bolívar. ¿Cómo se llamó esta persona? Bueno, la historia la conoce mucho. Dame un segundito, voy a cambiar esto. Como Manuela o Manuelita. Así es, Manuelita Sáenz. Vamos a ver un poquito que nos dice la historia de ella. Un par de minutitos, chicos, comparto un videito y nos relacionamos un poquito a su vida de esta gran señora. A ver, ¿me confirmas si se escucha y si se ve bien el video? ¿Ya? Si no se escucha, se ve bien, me avisas el toque. Este sonido. Uy, esto es... Bolívar en los últimos 8 años de su vida y conocida como la Libertadora del Libertador. Ella es Manuelita Sáenz, una patriota ecuatoriana reconocida como heroína de la independencia de América del Sur. Criticada, denigrada y desterrada por sus contemporáneos, aún décadas después de su muerte, solo a mediados del siglo XX, Manuela Sáenz empezó a ser reconocida como gran heroína y como precursora del feminismo en América Latina. El día de hoy hablaremos sobre la vida de Manuela Sáenz. Manuela Sáenz de Vergara y Aispuro nació el 27 de diciembre de 1797 en Quito, Ecuador. Nació en condición de hija ilegítima, fruto de la relación prohibida entre Simón Sáenz Vergara y doña Joaquina Aispuro y Sierra. Al morir su madre, fue entregada en custodia a las religiosas del monasterio de Santa Catalina, donde pasó sus primeros 3 o 4 años. Luego pasó a la casa de los Sáenz Ocampo con su padre, su madrastra y hermanos. Fue educada al igual que sus hermanas por la monja Sor Teresa Salas. Desarrolló relaciones afectivas con los hijos de los esclavos y los peones que trabajaban en la hacienda. Poseía una gran cultura, aprendió a leer y escribir en inglés y en francés. Leía a los autores griegos y romanos en su propia lengua. Conocía las obras de los filósofos y pensadores de su época. Unido a ello, poseía una gran belleza y extraordinaria sensualidad. Y le gustaba el manejo de pistolas y espadas. Se enrolló el convento con Fausto de Luyari, siendo esta relación inestable. Regresó a Quito a enfrentar el rechazo de la sociedad y la condena familiar. La furia paterna la hace víctima de golpizas y castigos. El 14 de noviembre de 1816 embarca con su padre a Panamá,
acompañados por el Dr. James Thorne, médico y comerciante británico. Entablan amistad y durante la travesía, el Dr. Thorne la pide en matrimonio. Su matrimonio fracasa irremediablemente. En un intento desesperado por salvarlo, su esposo le propone mudarse a Lima. El 28 de julio de 1821, cuando se declara la independencia de Perú, participó de lleno en todo el proceso. Desembarcado el Ejército Libertador del Sur, al mando de San Martín en Perú, Manuela trabaja para él, se convierte en su amiga, confidente y colaboradora, por los servicios prestados a la causa patriota. La condecoran con la Orden de Caballeresa del Sol, y San Martín le encarga ultimar los preparativos para la reunión que mantendrá con Bolívar en Guayaquil. El 16 de junio de 1822, Manuela y Bolívar se encuentran por primera vez, y a partir de esa noche sus vidas y destinos se encadenan para siempre. Se traslada con Bolívar al Perú, y se convierte en uno de sus secretarios más allegados. En los años que siguieron, Manuela se encuentra dentro del ejército que lucha por la libertad. Por el coraje demostrado en combate, la ascienden a capitán en Junín y a coronel en Ayacucho, por pedido expreso de los oficiales del Libertador y de la tropa. Sí, creo que me están robando mi internet, creo que mi vecino. Ya, continuamos. En Bolivia conoce a Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, y nace entre ambos una profunda y entrañable amistad. Por ser realmente creyente de la causa, también recelosa, valiente, curiosa y mujer de armas, ella pudo salvarle la vida a su amante en 2 ocasiones, durante el año de 1828, a raíz de lo cual se le conoce como Libertadora del Libertador. Muy enfermo Bolívar, renunció al mando supremo y decidió marcharse de Bogotá. Manuela se negó a acompañarlo y solo se comunicaban por recados o cartas. El 17 de diciembre de 1830, la vida del Libertador se apagó. Tras la muerte de Bolívar, fue desterrada a Jamaica y más tarde a Perú, en el pequeño puerto de Paita, cercano a la frontera con Ecuador. Allí murió el 23 de noviembre de 1856, a las 6 de la tarde, durante una epidemia de difteria. Sus restos son arrojados a una fosa común. El general Antonio de la Guerra logra salvar el baúl donde Manuela guardaba sus tesoros más preciados: cartas, diarios, su traje de coronel, su espada, pistolas y la Orden de Caballeresa de Sol. A la muerte del general, los documentos son entregados al gobierno colombiano, quien decide que las cartas íntimas, diarios y documentos de Manuela y Bolívar permanezcan ocultos. En agosto de 1988 se encontraron sus restos en el cementerio de Paita. Fueron identificados y llevados para siempre junto a los del Libertador Simón Bolívar. Y sí, esta fue la trayectoria y vida de Manuela. Ahí está, Manuelita Sáenz, ¿no? Una mujer intachable, bueno, ante los ojos de la historia. Algo diferente con lo que ocurrió con Bolívar. Es decir, era inquieto. Y vamos a ver qué ocurre cuando Bolívar llega al Perú. A ver, un segundo. Bien, Bolívar en el Perú. Problemas que encontró Bolívar en el Perú. A ver, ni bien llegó nuestro amigo Simón Bolívar. Caos político. Lo primero que encontró fue caos político. Y te voy a repetir, ¿no? Este caos que lo hemos vivido de repente estos últimos años de manera un poquito escandalosa. Y digo escandalosa porque los problemas que vemos ahora en el país son los problemas de hace 200 años. O sea, no ha cambiado nada. O sea, no ha empeorado y no ha mejorado. O sea, es lo mismo. La incertidumbre política es de hace muchos años. Y si no hay incertidumbre, preocúpate, porque es peor. O sea, si no hay incertidumbre política o si no hay enfrentamiento político, es porque todos están tranquilos. Y para que los políticos estén tranquilos entre sí, es mucho más peligroso que cuando se pelean, ¿ah? Porque quiere decir que se han puesto de acuerdo todos para saquear el país. Pues este caos que tú aprecias hoy en día, subió el pan, el aceite,
también combustible, te voy a repetir, no es de ahora, desde inicios de la República. Que todos los presidentes habidos y por haber que han existido se pueden salvar de esta lista negra de corrupción contados con la palma de la mano. No creo que existan 10. Es más, soy atrevido a decir que hay 10 presidentes buenos. Me quedo con 5. Y exagero. Bien. Te lo digo porque la historia sirve para esto. Conocer el pasado para entender el presente y prepararse para el futuro. Si tú no aplicas la historia en tu día a día, no sé para qué estudias. Cuando lleguemos al tema de república, vamos a ver los presidentes contemporáneos y te va a sorprender cuando veamos en detalle qué pasó en los gobiernos de los últimos 30 años, que han sido nada buenos. Bien, a ver, seguimos con Bolívar, ¿ya? Seguimos con Bolívar. Así es, así es. Me mencionan ahí por interno que ahora nos podemos expresar. Claro, la ventaja, los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Ahora existe el WhatsApp, existe el Zoom, existe el Facebook, el Twitter y demás, donde las noticias vuelan al instante. Yo no me imagino si en el tiempo de Fujimori, ¿no? Con el Facebook, no me imagino que hubiera pasado si el Facebook hubiera estado en aquel tiempo. Pero sin Facebook, sin WhatsApp, nos enteramos de cosas que hoy en día mucha gente quiere tapar con un dedo, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Fujimori, recuerdo mucho el avión presidencial lleno de cocaína. O sea, Fujimori trasladaba coca, droga. O sea, cuando Fujimori se iba de un país a otro, supuestamente a hablar con un presidente, él llevaba droga. En el Callao se encuentran almacenes que le pertenecen al hijo de Fujimori, a los hijos de Fujimori, llenos también de droga. ¿Te imaginas ese escándalo por Facebook? O sea, no, es algo increíble. Bien, los tiempos han cambiado, ahora te puedes expresarte. Ahora, si desaparece alguien, es más rápido enterarse, ¿no? ¿Tú sabes cuántos desaparecidos tiene el gobierno de Alan García? Tiene cientos de desaparecidos. El primer gobierno de Alan García fue una masacre. ¿Sabes cuántos estudiantes de la Universidad de la Cantuta murieron en el gobierno de Fujimori? No tienes ni idea. Bueno, le vendí armas a la guerrilla, claro que sí. Claro, a las guerrillas colombianas. Bien, continuamos, estudiantes. Qué bueno que la historia sirve para eso, ¿no? Para entender cosas del hoy. A ver. Ya eso vamos a ver más adelante, hijo, más adelante. Eso se da en edad contemporánea. Es el contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Hablamos del tercer militarismo en el Perú. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Permanencia del virreinato. A ver, la Serna mantenía poder económico, social y político en el sur del Perú. O sea, cuando llega Bolívar al Perú, el virreinato continuaba. O sea, San Martín proclama de manera simbólica. Algunos criollos se atrincheran en Lima y también lo que es la costa norte, pero lo que era la costa sur y la sierra era española. El virreinato continuaba, el virrey era la Serna. Viene la preparación de guerra de Bolívar en Perú. Medidas económicas. A ver, ¿por qué Bolívar? Bolívar, ¿por qué hiciste esto, hermano? ¿Por qué lo hiciste, viejo? Chamito, ¿por qué lo hiciste? Dime. Restablece el tributo indígena. O sea, cuando don José de San Martín llega al Perú, lo primero que hace es no más impuestos indígenas, para ganarse al pueblo, ¿no? Para que el pueblo esté contento. Pero ni bien llega Bolívar, lo primero que hace es
que venga el impuesto indígena. Ah, pero ¿para qué? ¿Para qué crees, pues? ¿A qué vino Bolívar? Bolívar vino a una misión de caridad o vino acá a un trabajo. Era su trabajo. Él vino a trabajar. ¿Y cómo iba a cobrar? Con impuestos, contribución personal. Tenían que pagar. Luego, confisca los recursos de propietarios criollos y de la iglesia. Pagó los platos rotos de la iglesia católica. Medidas sociales. Se recluta de manera forzada la masa indígena, a los montoneros. Y son justamente ellos los que pelean en las batallas como Ayacucho y otras. Medidas políticas. Acepta el cargo de dictador. El cargo de dictador otorgado por el Congreso peruano. Ojo, o sea, ¿qué es un dictador? A ver, ustedes. Chicos, esto es historia. Esto es real. Esto ha ocurrido. Esto está comprobado. Nadie lo discute. Bolívar viene y dice, yo entro como dictador. Me van a pagar mi plata. Yo quiero esto, esto, esto y esto. Aquí hablamos de personas serias que dan fe de esto. No te hablo de chistosadas como vemos en la actualidad, ¿no? O sea, yo veo eso y discúlpeme, pero yo hago un paréntesis, hago un paralelo con lo que ocurre con nuestra actualidad política, ¿no? Si bien es cierto, nuestro presidente tiene falencias y es una lágrima para gobernar, porque es una lágrima, es una desgracia el presidente que tenemos, lo acusan de tantas cosas, como yo he escuchado que es dictador. ¿Cómo va a ser dictador si la gente lo eligió a él? ¿Cómo va a ser dictador? Te guste o no, es un presidente constitucional, con todas las de la ley. O sea, tú lo elegiste, ya fuiste ya. Tu papá, tu mamá, tu primo, tu profesor lo eligió. Ya fue, pues, ya perdimos. Pero a Bolívar sí se le puede ser dictador. Porque él dice, yo vengo y me hago cargo de todo el país. Yo hago y deshago todo en el país. Tómalo, déjalo. ¿Qué hace el Congreso? Históricamente, como siempre, haciendo burradas. Ya Bolívar, ven, haz lo que quieras con el país, es tu chacra. Y por eso cuando llega, es nombrado dictador. Y no cualquier tipo de dictador. O sea, no es que estoy en problemas, Bolívar, te nombro dictador por 2 añitos, pues ya saca su platita y te vas. No, espera un momentito. Bolívar se proclamó dictador perpetuo. Perpetuo, para toda su vida. Con la condición de que sea hereditario. ¿No? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿es en realidad Bolívar un libertador? Bueno, en muchas partes de América lo aman, en muchas partes de Centroamérica lo aman a Bolívar, y los entiendo, porque él peleó por su independencia de ellos, también peleó por la independencia del Perú, pero vayamos al fondo real, pues, ¿no? ¿Por qué lo hace? Pues, ¿no? Creo que ahí minimiza su heroísmo. No se discute de su valor. Fue muy valeroso, valiente. Pero heroísmo ya entró a... Disculpen, ¿no? De repente estoy hiriendo algunos corazones, me dicen, profesor. A mí chiquito me enseñaron que era el héroe. A mí de chiquito lo amaba. ¿Sí? Bueno, yo también de chiquito me enseñaron que era lo máximo. Hasta en una actuación me disfrazaron de Bolívar, no de San Martín. Cuando era chiquito. Hubieran visto la cara de mi tío. Yo tengo un tío que es compositor de música criolla y le había compuesto como 20 valses a Bolívar.
por la independencia. Cuando le conté todo esto, casi provoco un paro cardíaco en él. Pero en fin, miren, acá dice las batallas realistas. Este es lo más importante. No, sí, Gabriel. Después de eso me arrepentí, dije, ¿para qué le conté? ¿Para qué le conté? En paz descanse mi tío Manuel Espinosa. Ay, batallas en la sierra. Viene la batalla de Junín y Ayacucho. Eso es lo más importante que deja la campaña libertadora del norte. Bien, es lo más importante. La batalla de Junín y Ayacucho. Victoria de los patriotas en base a un ejército indígena. Mira, ahí está, victoria nuestra en base a un ejército indígena, en base a nuestros hombres. Capitulación de Ayacucho. Es la parte final, pues, ¿no? Cuando ya se vence en la Pampa de la Quinoa. Firmado por la Serna, realistas y Sucre, patriotas. Mira, el Perú se independizó, pero ¿quién firma la independencia? Con la rendición española, un venezolano. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo para ellos, pero para nosotros como peruanos, oye, aguanta, pues, ¿qué pasó acá? Establece pago de deuda de guerra de Perú a España, respeto a la propiedad española, y Bolívar menciona aquí creación de Bolivia. Sucre marcha hacia el Alto Perú, separándolo políticamente del Perú con apoyo de la élite altiplánica. ¿Pero por qué hace esto Sucre? Porque acabada la batalla de Ayacucho no se le pagó, pues. No había plata, ¿de dónde sacábamos plata? Y se cobró con el Alto Perú. Acá menciona la batalla de Junín, obviamente, departamento de Junín, batalla de Ayacucho. En el Alto Perú estaba el realista Pedro Olañeta. Se opone a la capitulación de Ayacucho y toma el mando del Alto Perú. Es ejecutado por sus propios soldados. Vamos a dejar un segundito esto. Es importante esto, dejo compartir un momento. La batalla de Ayacucho, que fue en 1824, el 9 de diciembre, tiene muchas cosas importantes, ¿no? Con la batalla de Ayacucho se cierra la independencia de, no solamente de Perú, sino de toda Sudamérica. No, no, no. Eh, Eso se llama, Alexandra, eso se llama la ley de vientres. Bien, se llama ley de vientres, donde todos los hijos de esclavos nacidos a partir de la independencia son libres. Eso fue en 1821, fue antes de Ayacucho, que fue en 1824. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Gracias, Lucero. Bien, vamos a compartir aquí un resumen y un punto de vista de la batalla de Ayacucho que es magnífica desde el punto de vista militar, desde el punto de vista social. Para nosotros como peruanos es increíble lo que ocurre en Ayacucho, el valor de los soldados. En medio de la batalla de Ayacucho suceden hechos, ¿no? Porque o sea, no es que se encuentren en Ayacucho y se maten de frente, sino es que las dos tropas, realistas como patriotas, se ven frente a frente y no se atacan. Y esto ocurre porque muchos realistas tenían hijos que estaban en el bando patriota y simplemente se miraban. Y los generales antes de la batalla se acercaron y hablaron acerca de hacer una pequeña tregua para que los hijos de los españoles que estaban en el otro bando, o sea, en ambos bandos que estaban peleando, puedan despedirse como familia. ¿Te imaginas, no? Un día, hoy miércoles, hoy martes, estamos, no, miércoles,
te ves con tu padre, te decides y te despides porque mañana vas a pelear a muerte con él. Y eso ocurrió en Ayacucho. En la batalla de Ayacucho hubieron no solamente uso de cañones, sino también de espadas y bayonetas. Sin embargo, en la batalla de Junín, que fue antes, en Junín fue una batalla a sable limpio, a espadazos. Vamos a ver un poco de la batalla de Ayacucho y luego te pongo un poquito de la batalla de Junín, ya, porque el tiempo nos gana. Hoy vamos a hablar sobre la batalla de Ayacucho. ¿Y qué fue de esta batalla? Bueno, debemos decir que la batalla de Ayacucho fue uno de los últimos grandes conflictos bélicos entre independentistas de la región del Alto Perú y los españoles. Esta se llevó a cabo en 1824 en Perú y significó el fin de la dominación española sobre América del Sur. También decir que se libró el día 9 de diciembre de 1824 en la localidad de Pampa de Quinua, provincia de Huamanga, en Ayacucho, en Perú. Este conflicto se dio entre el Ejército Libertador y los realistas españoles. Y por último debemos decir que la importancia de la batalla de Ayacucho radica en que fue la última gran batalla por la independencia de América del Sur, es decir, que promovió la erradicación definitiva del ejército español en el territorio, es decir, que esta batalla definió la independencia del Perú. Sigamos hablando sobre esta batalla de Ayacucho, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, entre las causas debemos mencionar que en la década de los años 20 del siglo XVIII, la monarquía española sufrió una crisis política debido a la reforma gubernamental planteada por parte del rey Fernando VII, lo cual debilitó el ejército español en América, pues luego de este periodo no se enviaron ningún tipo de refuerzo y las exploraciones en el continente nuevo no continuaron. Otra de las causas que debemos mencionar son los rebeldes del movimiento independentista, ya que dieron inicio a una maniobra para derrotar al ejército español. Parte de esta campaña fueron la batalla de Ica, batallas de Moquegua y Torata y la batalla de Cepita. También debemos mencionar que los presidentes José Bernardo de Tagle y José de Ribagüero son quitados del poder. En el caso de Agüero, este fue juzgado por la Asamblea Constitucional y declarado como traidor. Por otro lado, debemos decir que Tagle accedió a un consenso pacífico con el virrey. Sin embargo, sus esfuerzos fueron percibidos como traición. Y por último, decir que todo de políticamente tenso en el que en el mando del militar español La Serna, además de reunir a un grupo de soldados experimentados de España, se encargó de organizar a un conjunto de campesinos por medio de reclutamiento. Posteriormente, debemos decir que intentaron debilitar en repetidas ocasiones al ejército liberal, asentando la disminución en la cantidad de soldados y armas de las que disponían. Al enfrentarse en el campo de batalla, estos hombres que no tenían ninguna clase de experiencia militar se dispersaron y no ofrecieron oposición alguna. Por otra parte, debemos decir que cuando el ejército realista atacó, esperaban encontrarse a sus enemigos desprevenidos y sin ningún vestigio de organización, pero sin embargo, los liberales se dieron cuenta de su estrategia, lo que resultó en una pérdida lamentable de muchas vidas de soldados que ni siquiera pudieron defenderse. Y por último debemos decir y agregar que de hecho los decesos contabilizados de esta batalla son por parte del ejército liberal 609 soldados heridos y 370 soldados asesinados. Y en el caso de los soldados que representaban al ejército español, 700 heridos y 1800 soldados muertos. Sigamos hablando sobre las consecuencias de esta batalla de Ayacucho.
Bueno, entre las consecuencias tenemos la rendición del ejército realista y la captura del virrey José de la Serna, el cual fue dispuesto como prisionero. A ver, chicos, ahora se escucha, parece que con el video se corta un poquito. ¿Mejoró un poquito o sigue igual? Ya, listo, gracias. Ya. También se firmó la capitulación de Ayacucho, que dio lugar a la independencia del Perú y puso fin al virreinato del Perú. Otra consecuencia fue que luego de la manifestación del pueblo de no unirse al Congreso de Perú ni a las Provincias Unidas del Río de la Plata, se dio lugar a la reorganización del Alto Perú. Y por último mencionar que esto dio lugar al nacimiento de la República Bolívar o Bolivia, lo cual rendía honores a Simón Bolívar como padre de la patria. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, A ver, dejamos de compartir un instante, Y bien, eso es lo que es la batalla de Ayacucho, en resumen. No vamos a profundizar más, está lo más importante ahí. Y otra batalla importante que fue previa a esta es la batalla de Junín. La batalla de Junín. Vamos a ver también nuevamente un resumen y otro punto de vista con respecto a este enfrentamiento. Ya para ir al siguiente punto, ¿sí, chicos? ¿Y a ti qué te mueve? InDriver, descarga la aplicación. hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la batalla de Junín. ¿Y qué fue de esta batalla? Bueno, debemos decir que la batalla de Junín fue un conflicto bélico que se desarrolló el 6 de agosto de 1824 en la zona de Junín, Perú, y en medio del proceso de la independencia de los territorios americanos colonizados por España. También decir que la batalla se libró durante el proceso de independencia del Perú y frente a las tropas realistas que se resistían a estas pretensiones. Y por último decir que el resultado fue la victoria decisiva de las fuerzas independentistas y junto con la batalla de Ayacucho, esta batalla fue uno de los procesos que consolidó la independencia del Perú y la erradicación definitiva del dominio español en América. Sigamos hablando sobre esta batalla de Junín, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar, entre las causas debemos mencionar la independencia del Perú, proclamada finalmente el 28 de julio de 1821, que requirió de varias batallas para lograr la rendición de las tropas realistas en el virreinato, entre ellas la de Junín, que fue una de las más cruciales. Otra de las causas a mencionar es que en 1823 el rey Fernando VII de España abolió la Constitución Liberal de Cádiz, la cual generó una profunda división entre las tropas españolas asentadas en Perú, junto con el levantamiento del general Olañeta en contra del virrey La Serna. Este hecho redujo a la mitad al ejército leal a la corona española. Entonces es que así, con las fuerzas del virrey divididas, se facilitó la posibilidad de un enfrentamiento más equilibrado entre las fuerzas españolas y las patriotas, hecho que permitió la victoria independiente de la batalla de Junín. Sigamos hablando un poco más sobre esta batalla de Junín, particularmente hablar sobre su desarrollo.
Bueno, para comenzar, decir que el virrey José de la Serna ordena al ejército de Jerónimo Valdés que avance a fin de controlar la rebelión que ocurrió en la región del Alto Perú. Por otro lado, el ejército independentista de Bolívar, que contaba con unos 9.000 hombres de distintas regiones, entre ellas Argentina, Colombia, Chile y el mismo Perú, marcharon hacia el lago Junín, donde esperaban para enfrentarse ante el ejército realista de José de Cantera. Posteriormente, el día 6 de agosto del año 1824, se encontraban los dos ejércitos frente a frente, dispuestos para la batalla. La batalla inició con un choque entre los granaderos de Colombia y la caballería realista de los españoles, a quienes los primeros, es decir, los granaderos de Colombia, desconcertaron y retrasaron a los españoles por medio de una astuta maniobra de enclavar sus largas lanzas. Pero sigamos hablando un poco más sobre el desarrollo de la batalla de Junín, porque solamente esto es el inicio o el comienzo de dicha batalla. Debemos decir que a pesar de todo esto, luego el ejército realista realizó un ataque rápido que dejó envuelto tanto a los húsares del Perú, comandados por el general británico William Miller, como así también a los granaderos y húsares de Colombia, comandados por el general Mariano Necochea. También decir que posteriormente una maniobra decisiva tomó por sorpresa y desprevenido al ejército realista, a lo cual se le sumó el regreso de una tropa comandada por Miller, es decir, el comandante de los húsares del Perú, y para terminar también se le sumó la reorganización de los húsares de Colombia por parte del coronel Silva. De esta manera es que así los realistas fueron llevados a la llanura de Junín, donde fueron derrotados por los patriotas de Bolívar a punta de lanzas y sables sin armas de fuego alguna. Sigamos hablando sobre esta batalla de Junín, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias que vamos a mencionar, debemos mencionar la victoria lograda en Junín por parte de las fuerzas del Perú, que abrió el paso definitivo hacia la independencia del Perú, que terminó de consolidarse con la batalla de Ayacucho. También debemos decir y debemos agregar que además, a partir de este conflicto, se fortaleció el liderazgo continental de Simón Bolívar, quien siguió uniendo esfuerzos y voluntades para continuar con la independencia de Sudamérica. También debemos mencionar que el Perú era un virreinato de vital importancia tanto por su salida al Océano Pacífico como por su comercialización a través de los Andes. De esta manera, su liberación de la corona española constituyó una gran victoria durante el proceso de independencia americana. Y por último decir que luego de la batalla de Junín, muchos soldados españoles enfermaron o desertaron, lo cual redujo su capacidad de reaccionar y generó entre ellos un efecto colectivo de frustración e inferioridad. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, Bien, continuamos ya con la parte final de lo que es Bolívar en el Perú. Bien, proyecto político de Bolívar. ¿Qué pretendía Bolívar a nivel general? Él tenía, como te mencioné hace un instante, el sueño de unificar América Latina. Definición, proyecto de Unión Confederal de Repúblicas de Hispanoamérica. Tuvo como objetivo mantener la independencia de que la Santa Alianza y la doctrina Monroe. La Santa Alianza era una alianza de países europeos, encabezados por Austria y Rusia, que buscaban imponerse ante otros países, ¿no? Y colonizarlos. Y la doctrina Monroe es, bueno, la doctrina norteamericana que decía América para los americanos, que en el fondo era nada más que Sudamérica para Estados Unidos, ¿no? Quería utilizar estos países de Sudamérica como los hace actualmente, ¿no? Aparentemente la doctrina Monroe triunfó. Causa del fracaso de los proyectos de Bolívar es la inasistencia de Chile, Argentina y Bolivia, disputas entre la Gran Colombia y México. Entonces todo el sueño de Bolívar se caería, ¿no? Porque si tú no tienes unas bases sólidas
para un proyecto, este no se va a perpetuar o no va a funcionar. Formación, busco una formación de Confederación de Países, los cuales nunca tuvo el apoyo. Te vuelvo a repetir, Chile, Bolivia, Perú son los principales países que se oponen. A ver, luego, la Federación o Confederación de los Andes, unión de 3 países, la Gran Colombia, Perú y Bolivia, controlados políticamente por Bolívar. Ese era su sueño, no se logró. Causa del fracaso, oposición a las ideas liberales de Bolívar por parte de los criollos, divisionismo de la Gran Colombia. Es decir, en vez de unirse, la Gran Colombia terminó por desunirse. Y es aquí cuando nacen estos países, ¿no? De Colombia, Ecuador y Venezuela. Y para terminar este bloque de historia del Perú, vamos a ir luego a un descansito, ¿ya, chicos? Un pequeño descanso, 5 minutos, y volvemos con historia universal, ¿ya? Vemos la doctrina Monroe, que es América para los americanos. El presidente de Estados Unidos, James Monroe. Posición diplomática de Estados Unidos, se opone a la intervención de la Santa Alianza en América del Sur. Apoyo a los países que ya se independizaron. Esto estaba en contra de la Santa Alianza, que quería intervenir en América a favor de España. Bien, chicos, ahí nos quedamos con el punto de historia del Perú. Vamos a un pequeño descanso, 10 minutitos, 10 exactos, y volvemos con el último bloquecito de historia universal. ¿Bien? Vamos a continuar con lo que es la revolución industrial. Esta revolución, estudiantes, se divide en 2 periodos. La primera revolución y segunda revolución. La primera revolución se da a mediados del siglo XVIII. Bien, siglo XVIII y siglo XIX. Se define como un proceso de cambios económicos, sociales y técnicos. Sobre todo técnicos, ¿ya? Porque la tecnología aquí se despunta. Basada en la mecanización de la economía británica, llamado maquinismo, que es un periodo en el cual van a surgir nuevos inventos. Y todo esto será dirigido por un grupo social llamado burguesía, la clase trabajadora. El país de origen de esta revolución es Inglaterra. Recuerda que te mencioné, Inglaterra es una de las principales potencias mundiales, al igual que España, al igual que Francia, aunque ya España estaba en decadencia. Los periodos de años es entre el año 1760 a 1860, casi 100 años. Fuente de energía, el carbón o el vapor. La máquina base sería la máquina a vapor, mientras que la máquina principal o el principal invento, aparte de la máquina a vapor, sería el telar mecánico, siendo así la industria textil la más beneficiada. De la mano a esta revolución industrial viene una llamada revolución agrícola, porque una vez que la revolución industrial da prosperidad al pueblo inglés, esta prosperidad viene con una explosión demográfica. Inglaterra va a aumentar en su población de manera muy numerosa. Y esto va a originar una gran demanda de alimentos, los cuales van a generar esta llamada revolución agrícola, que vendría también de la mano con grandes inventos como el arado triangular, o también vemos aquí la trilladora. ¿Cómo hacían en este periodo para que los alimentos puedan rendir mucho más? Se comenzó a utilizar el fertilizante del guano de las aves, bien, el estiércol de las aves, también estiércol humano, pero sobre todo el estiércol de las aves, que era muy, pero muy rico. Si una tierra o una hectárea producía 1 tonelada de maíz al año, si tú le echabas el estiércol de las aves, te producía 4 veces más, 4 toneladas al año. Era por eso su vital importancia del guano de las islas. Es por eso que los ingleses van a apuntar más adelante a apoderarse del guano sudamericano. ¿Y qué mejor forma de que creando una guerra entre países sudamericanos? La guerra entre Perú y Chile es básicamente una guerra creada por los ingleses para satisfacer su mercado
su mercado con respecto a este fertilizante. ¿Cuáles fueron las causas de la primera revolución? Hay causas económicas, sociales y políticas. En lo económico, buscan abastecer la gran demanda de los mercados coloniales, reducción de costos de producción de los talleres. En lo social, la migración del campo a la ciudad que proporcionó fuerza de trabajo asalariado a los industriales. En lo político, el apoyo del Parlamento británico a la iniciativa industrial de la burguesía por medio de leyes. Vemos aquí los principales inventos de la primera revolución industrial. En el área textil, que ya te mencioné que fue una de las más favorecidas, se ve la máquina de hilar llamada Jenny. La máquina de hilar Jenny. ¿Quién lo inventa? Un señor James o James Hargreaves. James Hargreaves, en lo textil. Luego viene el telar mecánico, algo más sofisticado, más contundente, más grande, de Richard Arkwright. Un poquito complicado, ¿no? El nombre. Con respecto a los transportes, y es lo que marcaría la importancia de esta revolución, el avance en los transportes y comunicaciones. Tenemos el barco a vapor, esto siempre viene en exámenes de admisión, y la locomotora, esto no te puedes olvidar, viene muy seguido. Cuando te pregunten quién crea el barco a vapor, recuerda que es el señor Fulton, mientras que la locomotora es Stephenson. Bien, esa es tu tarea, tienes que memorizarlos. Con respecto al transporte, te repito, barco a vapor, el señor Fulton, la locomotora Stephenson. Bien. Luego, en la industria de la siderurgia y la fundición de hierro sería un gran avance para la creación de las grandes maquinarias. Se da también la famosa forja a vapor. Pero no son los únicos inventos. También recuerda que la máquina a vapor, la primera y la más importante para que luego se dé inicio a las demás máquinas, fue creada por Newcomb y Watt. Newcomb y Watt. Consecuencias. En lo económicos surge la producción en serie, gran inversión de capital, surge el maquinismo que va a ser cuando las fábricas comienzan a adquirir estas grandes máquinas y crearía un terror en la población porque la gente pensaba que se iban a quedar sin trabajo. Esto daría como repercusión que la gente cree movimientos contra las máquinas, viendo las máquinas como enemigas. Este movimiento importante que buscaría la destrucción de máquinas, yendo a las grandes industrias en horas de la madrugada para destruirlas, se llamaría el movimiento ludita. Movimiento ludita. Mientras tanto, en lo político, Gran Bretaña, que tenía un gran apogeo económico, va a optar por una nueva forma de gobierno llamado la monarquía constitucional, donde el parlamento tendría incluso mayor poder que el mismísimo rey. Esto haría que la política inglesa o británica sea la más estable de toda Europa y, por no decirlo también, de todo el mundo, creando así la visión de Inglaterra o Gran Bretaña como la primera potencia del mundo del siglo XVIII. En lo ideológico, la ilustración, en lo económico, la ilustración también llega a la parte económica. Vemos que Adam Smith crea la obra La riqueza de las naciones y expone la defensa del libre mercado. Adam Smith, ¿bien? Adam Smith crea esto de la riqueza de las naciones. Adam Smith también sería creador de una escuela llamada la Escuela Liberal o Escuela Clásica Económica del siglo XVIII, que tenía en contra a una escuela económica llamada la Escuela del señor Nemur y de Guernsey. ¿Bien? Es la escuela fisiocrática. La escuela fisiocrática.
El señor Adam Smith propone que la riqueza se encuentra en el trabajo. La riqueza se encuentra en el trabajo y nada más que en el trabajo, no en la acumulación de metales como lo creía la escuela fisiocrática. Pasemos a la segunda revolución industrial. ¿Qué es la segunda revolución industrial? Es un suceso histórico acaecido entre el siglo XIX y XX. Se define como la consolidación de la actividad industrial, el comercio a nivel mundial y la inversión del capital, basado en el desarrollo de la ciencia, nuevas máquinas y fuentes de energía, y dirigido otra vez por la burguesía. En este caso, a diferencia de la primera revolución, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, porque ya no solo es en Inglaterra, sino ahora va a estar Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. 4 países. Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. Estos 4 países van a encabezar la segunda revolución. Pero ¿qué pasaba en estos países? Por ejemplo, Alemania recién se había formado como país. Alemania entre 1871 y 1874 nace como el Segundo Reich. Se llamó así, Segundo Imperio Alemán. Y el primero había sido el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero el Segundo Imperio Alemán sería formado por Guillermo I, apoyado por Otto von Bismarck. En Estados Unidos estaba dando la guerra de secesión norteamericana. Estados Unidos entró en una guerra civil, una civil war. Estados Unidos peleaba el norte contra el sur contra el norte. Así cuando tú ves un clásico de fútbol peruano, se pelean los del sur con los del norte, los de la U y los de la Alianza, ya igualito, pero en Estados Unidos y con muertos de verdad, ¿ya? El norte de Estados Unidos se caracterizaba por ser una región industrializada, mientras que el sur de Estados Unidos era una zona esclavista por excelencia. Esto pasaba en este periodo. Te voy a repetir los países de origen, dice aquí, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, entre los periodos de 1850 a 1940. En la fuente de energía, el petróleo y la electricidad. Recuerda que en la primera revolución fue el carbón o el vapor. En la segunda es el petróleo y la electricidad. Su máquina base, el motor a explosión. Motor a explosión. Se llamó así. Bien, se mencionaba que en este periodo se unificó Alemania. Se crea el Segundo Imperio Alemán, el Segundo Reich, encabezado por el señor Guillermo I. Bien, Alemania era un conjunto de reinos germánicos que habían sido desintegrados luego de las campañas napoleónicas. Desde la aparición de Napoleón, Alemania estaba destruida, despilmarrada por todos lados. Pero una de las naciones germanas, llamada Prusia, decide unificarlas nuevamente. A un inicio se opone Francia, pero luego se opondría también la misma Austro-Hungría. Entonces, Prusia le declara la guerra primero a Dinamarca, luego a Austro-Hungría, y finalmente le declara la guerra a Francia. Las 3 guerras la gana Prusia, y la última sería contra los franceses. Una vez que le gana a los franceses, Alemania crea el Segundo Reich. Y lo crea en el mismísimo Palacio de Versalles. Él es el responsable de la unificación alemana. Se llama Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, el creador de la Triple Alianza. Establece la formación de una nación, este señor Otto von Bismarck, una unión económica llamada el Zollverein y una unión política a través de Guillermo I. Derrota a Austria-Hungría y a Francia, y de esta forma se crea el Segundo Reich. Mientras que en América, la guerra de secesión norteamericana, el norte contra el sur, el norte contra el sur. El norte fue llamada la Unión, el sur era llamada la Confederación. El norte de Norteamérica estaba compuesto por una burguesía industrial, mientras que el sur, una aristocracia latifundista. Aquí destaca
Aquí destaca Abraham Lincoln, encabezando el norte. El norte eran industriales encabezados por Lincoln. Los burgueses y obreros también estarían de su lado. Mientras que el sur eran latifundistas, dueños de tierras, señores feudales, apoyados por los aristócratas y, bueno, no les quedaba otra, los esclavos también lo apoyaban. El objetivo era recuperar los recursos del sur y controlarlos, mientras que el objetivo de la gente del sur era tener una buena relación con los ingleses. El norte era antiesclavista, el sur era esclavista. El norte, encabezado por Abraham Lincoln, como te repito, se llamó la Unión, y el sur, encabezado por Jefferson Davis, es llamada la Confederación, ¿no? Luego de la rendición del ejército de la Confederación en Appomattox, se restaura la unidad política de Estados Unidos a favor de la burguesía del norte. Vamos con la parte final de esta segunda revolución industrial. Causas económicas. ¿Qué causó la segunda revolución? A ver, ¿o por qué? ¿O qué va a traer? Reducir los costos de producción con fuentes de energía más barata. Innovación técnica para afrontar la competencia en el mercado mundial. En lo social, la migración hacia otros continentes. Ejemplo, Estados Unidos recibe europeos para las fábricas y asiáticos, para la construcción de ferrocarriles. Causas políticas. La burguesía en diferentes países toma el control de los gobiernos. Tienen que estar a la par. Las principales industrias. Tenemos aquí la fundición del acero, es decir, la siderurgia. Invención de armas como tanques y submarinos. Esto trae a su vez lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial. Ya en la Segunda Revolución estamos a puertas de la Primera Guerra Mundial. Se crea el motor de explosión por el señor Diesel, el motor del auto por Carlos Benz, que luego crearía el auto llamado con el nombre de su hijita, de su hija menor, Mercedes, el Mercedes-Benz. En la electricidad destaca Tomás Alva Edison con la bombilla eléctrica y Nikola Tesla con la corriente alterna. Luego tenemos la radio de Tesla, el teléfono de Antonio Meucci y también de Marconi. Marconi también trabaja en el teléfono. En lo químico vemos que aparece el señor Alfred Nobel e inventa la dinamita. Esta dinamita que tuvo un principio de uso en la minería. Alfred Nobel crea la dinamita para la minería. Luego la dinamita se ha utilizado para las armas, haciendo a Alfred Nobel un hombre muy, pero muy millonario, rico. Su riqueza llegó a tanto que dejaría una gran herencia para premiar a todos los hombres que den grandes inventos. De ahí viene el premio Nobel. Nuevamente en transportes, los ferrocarriles, como el transandino, transalpino y transsiberiano, serían los más importantes. Claro, pues no te olvides que apenas inventada la dinamita como tal, comienza la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo compraba dinamita. ¿Te imaginas eso? ¿Cuántos miles de millones pudo haber acumulado? Bien, finalmente se crea el canal de Panamá y Suez. Recuerden que estos ya existían, pero se modernizan con el tiempo. Estados Unidos impulsa además la independencia de Panamá para que se separe de Colombia. Y así esta provincia panameña logra su independencia con el apoyo norteamericano. Consecuencia, los monopolios y el Fordismo y el imperialismo.
que, bueno, a ver, en el caso de los monopolios es una forma de mercado, conocido como imperfecto, el fordismo, explotación en las fábricas automotrices, y el imperialismo es la expansión de los grandes países. Y estas son las consecuencias, te lo envío luego, ¿bien, chicos? Pero antes vamos a explicarlo, Consecuencia económica, surgen los monopolios, concentración de capital en pocas empresas. En lo social, nueva forma de explotación, internacional obrera, que es un conjunto de socialistas que se unen de manera internacional. Consecuencia política, surgen los imperios coloniales. Chicos, eso ha sido todo por el día de hoy en el curso de Historia Universal, chicos. Conmigo será ya hasta la siguiente clase. Me despido, que tengan todos un buen día. Chao.